Bien, continuando con nuestra lección 2 de la parte teórica, vamos a entender qué son las interfaces y las clases abstractas. Bien, las interfaces, ¿no?, definen un conjunto de métodos. Ahí está la definición. Y luego ya la clase que implementa va a hacer el desarrollo. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos las interfaces y las clases abstractas. Tienen particularidades cada uno de ellos y tienen también elementos comunes o características que son muy parecidas, ¿no? Cuándo usar uno u otro, pues va a depender de la necesidad, ¿no?, y del análisis. Por ejemplo, la clase abstracta, ¿no?, se crea utilizando la palabra reservada abstract, y la interfaz pues tiene su propia palabra reservada, también llamada interface. Las clases abstractas se extienden, y en Java no existe, digamos, que la herencia múltiple. Por ejemplo, quiero extender clase padre A, clase padre B, no puedo hacer eso, solamente existe una herencia, ¿no? O no existe, no tenemos la posibilidad de hacer herencia múltiple. Las interfaces sí podemos implementar más de una interfaz. Ponemos interfaz 1, y la interfaz 2, y al final cuando implementamos, ¿no?, en esa implementación van a estar todos los métodos que estén en esa interfaz, ¿no?, los definidos. Okay. La otra diferencia de clases abstractas es que una clase abstracta puede tener métodos definidos, ¿no? Las interfaces solo tienen la definición, y las abstractas tienen implementados algunos de sus métodos. Pero, hay un pero acá, a partir de Java 8 ya hay métodos llamados default y static, en la cual tú puedes tener una implementación. Seguramente vamos a ver más adelante, ¿no?, los métodos default de una interfaz. Y lo otro es que las interfaces no se pueden instanciar, ¿no?, y se puede implementar más de una interfaz, ¿no? A diferencia de una clase abstracta, ¿no?, solo se puede extender una sola clase. Y luego puedes extender esa clase, ¿no?, en otra clase. Digamos que tienes una clase padre, que esa clase padre se extiende dentro de la clase hija, ¿no? Y luego puedes tener una clase nieta que extiende la clase hija, ¿no? Entonces, en este modo sí puedes extender, pero en la misma extensión no puedes extender dos clases, ¿no? Ok. Luego, el patrón DAO pattern. ¿Qué son los patrones de diseño? Digamos que son las buenas prácticas que ya han sido documentadas, ¿no?, y han sido probadas además, ¿no? Entonces, al momento de desarrollar un sistema, ¿no?, hay ciertas problemáticas comunes que siempre te vas a enfrentar. Entonces, para ello ya hay estrategias o hay formas de cómo se resuelve, ¿no? Entonces, esos son, digamos que, patrones de diseño, ¿no? Entonces, dentro de los patrones de diseño tenemos el patrón DAO. Y lo que nos indica el patrón DAO es: haz uso de interfaces, ¿no?, y las interfaces van a encapsular o van a abstraer los métodos, y luego ya en la clase, que es MPL, se va a implementar esos métodos, ¿no?, sin afectar, digamos, que la lógica de negocio. Pues, por ejemplo, tendríamos acá la interfaz DAO, ¿no?, pero la clase DAO MPL o la implementación de ese DAO lo que va a hacer, ¿no?, todo lo necesario para que se conecte a una base de datos, ¿no? Seguramente va a utilizar ya sea un ORM o va a hacer una conexión directa utilizando el prepare statement o calibate statement de la API JDBC, ¿no? Entonces, DAO es un patrón, ¿no?, que nos va a permitir desacoplar la lógica de la persistencia, ¿no? Bien, ahora, ¿qué son los generics? Entonces, muchas veces vamos a tener, digamos que, métodos, ¿no?,
que van a realizar acciones comunes, por ejemplo, recuperar información, guardar. Y entonces, para tener, digamos, de manera semántica homologada nuestro desarrollo, podemos crear nuestras clases genéricas, ¿no? O nuestras interfaces genéricas también. Y luego, por ejemplo, un caso típico es un CRUD, ¿no? Entonces, para recuperar la información, nuestro método va a tener el mismo nombre, ¿no? Pero mediante el polimorfismo ya me va a devolver, digamos que la información de acuerdo a la clase que lo va a implementar. Entonces tenemos acá digamos que el operador diamante o la apertura y cierre diamante, y acá tenemos un argumento, ¿no? Entonces, una clase genérica o los generics puedes tener más de un argumento, ¿no? Puedes tener un argumento, coma, el siguiente argumento de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, acá en la imagen tenemos una clase que se llama data. Y acá, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo una instancia de esa clase data. Y el argumento que le está pasando es un integer. Entonces, mediante el constructor, acá está inicializando, digamos que el valor 1. Cuando recupere, por ejemplo, utilice el método getData, lo que te va a devolver es el valor, ¿no?, que se ha pasado al momento de crear. Podría crear un data B de tipo string, y acá quizás podría pasarlo hola. Cuando yo llame a su método getData, ya no me va a devolver, digamos que un string, no digamos un integer, sino me va a devolver un string. Entonces, mediante el polimorfismo, ¿no?, getData se va a comportar, ¿no?, en un momento seguramente en la clase que lo ha implementado lo ha definido de que esto te va a devolver un valor numérico, y la otra clase que lo implementa ha definido que este método te va a devolver un tipo quizás hasta booleano, ¿no? Entonces, de acuerdo a la necesidad. Entonces, lo que nos dice es, ¿no?, escribimos métodos genéricos con una sola declaración de método y podemos llamarlo con argumentos distintos. A partir de JDK5, ¿no?, se introduce Java Generics. Su objetivo es poder reducir errores y agregar una capa adicional de abstracción. Entonces, en Java tenemos, digamos que estas convenciones. Por ejemplo, vas a utilizar la letra E mayúscula para las colecciones o listas, ¿no? Esto es, digamos que propio de Java, ¿no?, del framework collection o de la librería collection, ¿no? Por ejemplo, hay otra clase que se llama hashMap, ¿no? Entonces va a tener el argumento, va a tener una llave y un valor. Entonces, para que sea de manera fácil, cualquier desarrollador lo identifique, ¿no?, utiliza la letra K, ¿no?, que es decir, su identificador, la llave, V, que va a ser el value, ¿no? Puedes tener la letra T, que hace referencia a un tipo, ¿no? Un tipo puede ser de tipo escalar o de tipo clase, ¿no? Podría ser además de tipo lista también, ¿no? Tú acá podrías pasarle de repente una clase, de repente, no sé, clase cliente. O podría pasarle acá directo una lista, ¿no?, una lista de enteros, ¿no? Seguiría cumpliendo con la parte genérica. Bien. Otro de los patrones también que se suele utilizar es el patrón DTO. Vendría a ser una Data Transfer Option. Este se utiliza para manejar información, ¿no?, o mostrar información en la exposición, digamos un API, o en cualquier sistema, digamos que en la vista, no lo vamos a mostrar, digamos que los datos directos que tiene nuestra entidad. Por ejemplo, si no utilizáramos el patrón DTO, lo que vamos a pasarle, por ejemplo, acá de la entidad empleado, ya vamos a pasarle a la entidad departamento. En este caso, lo que podría hacer, si quiero recuperar, digamos que el empleado y luego el departamento, voy a tener que hacer dos llamadas, ¿no?, y luego en la capa, digamos que final, pues, posiblemente mostrarlo, ¿no?, en dos momentos. Si utilizaría, por ejemplo, la capa DTO,
¿no? Es más, los nombres del DTO no necesariamente pueden tener el mismo que está en la entidad. Podría juntar, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo se ve nombre y apellido. Básicamente concatenarías, ¿no? Nombre de la entidad de empleado y el apellido. Luego vas a mostrar departamento, ¿no? Esa información lo recuperas de la clase departamento, ¿no? ¿De qué propiedad? De la propiedad name, ¿no? Entonces, en el DTO tú vas a formatear, ¿no? O vas a tener una estructura de repente que va a facilitar, ¿no? La seguridad de que no van a saber exactamente cómo se llaman tus entidades y cómo se llaman tus atributos. Y adicionalmente vas a mostrar, digamos que una información mucho más alineada a la necesidad del negocio.